¿Alguna vez has sentido que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde las sombras parecen mirar y los ecos esconden voces que no deberían de existir? En el corazón de Seúl, bajo los rieles del metro, hay un lugar donde los trenes pasan, pero algunos pasajeros terminan haciendo la automorición. Y cuando una joven periodista investiga una serie de moriciones inexplicables, descubre algo que cambiará su vida para siempre. Aquí los espíritus chocarreros no buscan venganza, sino buscan justicia. Mijos y mijas, sean bienvenidos a ver el resumen de esta película de miedo y misterio, llamada Estación Fantasma. Esto arranca en la estación de trenes de Oksu. En dicho lugar, algo misteriosamente misterioso sucede, ya que un pana ve a una mujer ebria desaparecer de la nada. Pero también el pana, por alguna razón desconocida, termina yendo con San Pedro de forma explícita. ¡Carl está muerto! Ahora conocemos a la protagonista de esta historia, Kim, quien es una periodista con ganas de tener su primer gran titular. Por lo mismo había hecho una cagada: tomar varias fotos a una travesti que de travesti no tenía ni madres. Y como las fotos se habían publicado sin su consentimiento, Kim se había ganado una demanda por parte de la chica que según había estado ebria. Obviamente la jefa del periódico, a la cual nombraremos Juanita, anda emputada y solo espera que Kim arregle el asunto. Allí esta última se enoja con su amigo Choi, quien había dicho que tomara la foto al travesti. Pero como la cosa no llega a una solución, Pedrito menciona que el mismo Choi vio como un tipo hizo la automorición en la estación. Y bueno, el mijo le termina colitando para sacar a su amigo de los problemas. Porque así los amigos son. Entonces, siendo un buen amigo, va a la estación y sigilosamente saca las grabaciones del siniestro. Claro, Kim pretende sacar una noticia con la cual poder zafarse del desmadre de la demanda. En ese lapso, para confirmar la confirmación de lo sucedido, la protagonista busca a un embalsamador. A este le llamaremos Chris. Chris cuenta que cuando fue a ver el cuerpo del tipo que hizo la automorición, logró identificar a una niña, misma niña que dijo llamarse 1211 y luego de un pequeño descuido solo había desaparecido. ¿Espíritus chocarreros? Sean o no espíritus chocarreros, la cosa era que Chris, desde que era un guambrillo, dice haber visto que sus padres embalsamaron a la primera víctima de la estación. O sea, la cosa era que algo misteriosamente misterioso estaba pasando en ese lugar desde hace rato. Además, tengan en cuenta el nombre de la niña, o sea el 1211, puesto que es importante en la trama. Ya. En ese lapso, Pedrito termina leyendo el número 1013, escrito en el espejo del baño dentro de la estación. Pero claro, el mijo sin entender ni madres del asunto. Seguidamente, Kim, con las imágenes y la información del chamán, está por generar la noticia. No obstante, también logra tener una entrevista con el conductor del tren del día cuando sucedió todo el desmadre. En camino se topa con esta mujer a quien le llamaremos María, la cual solo pasa al lado de Kim sin decir nada. Entonces la periodista pide algunas preguntas al conductor. Sin embargo, el chofercito carretero actúa de forma extraña, y eso era porque un pequeño niño fantasma lo estaba atormentando. En sus manos y el resto del cuerpo tenía varios rasguños, y al final termina mencionando que ese día vio a la víctima y a un niño del lado de los rieles, y con eso solo se retira repitiendo el número 0329. Kim lo sigue para averiguar qué chuchas está pasando, pero al final termina llevándose un gran susto y a la par quedando inconsciente. Mejor cámbiale de canal, ¿sí? Como no se va a cambiar de canal, Kim despierta en la oficina como si todo lo sucedido con respecto a los espíritus chocarreros fuese solo una pesadilla, aunque con la sorpresa de que su noticia de fantasmas en la estación se había vuelto viral. Pero no todo era color de rosas, ya que la entrevista al conductor del tren jamás había sucedido. ¿Pero cómo así? En las cámaras se puede ver a la protagonista hablando sola, siendo ella misma en ver que el chofer había hecho la automorición. Obviamente la nenilla sin entender ni madres, solo escuchando los regaños de su jefecita Juanita al estilo del jefe de Peter Parker. ¡Despedido! Jefe, la fiesta del planetario. Cierto, te recontrato, te necesito. Enseguida, formalmente conocemos a María, la misma que vimos escenas atrás. Esta era hermana del conductor. Ella pide hablar con Kim por el hecho de la noticia. Allí habla sobre un pozo, y el dicho hermano estaría buscando aquel pozo. Un pozo que había sido sellado para construir la estación. Es más, la primera víctima había sido el padre de María, cayendo supuestamente de la plataforma el mismo día de la inauguración de la estación. La cuestión aquí es que María comenta no recordar mucho sobre aquel pozo, solo teniendo recuerdos lúcidos y entrenublados. Kim, para descubrir la verdad verdadera, investiga los registros antiguos de la ubicación de la estación, encontrando aquel dicho pozo y por detrás una casa que se consideraría como un orfanato.
Pasa el dato a María, quien pronto reconoce el pozo, aunque del orfanato ni al caso. Seguido de eso, Kim y Choi van a observar el cuerpo sin vida del conductor. Este tenía varios rasguños, y el embalsamador Chris menciona que todas las víctimas de la estación siempre han tenido aquellos rasguños en el cuerpo. Para confirmar esa confirmación, presenta pruebas de las personas fallecidas en ese lugar. Además dice que según escuchó de su padre, la estación por alguna razón tenía un gran rencor, dando a entender que ese gran rencor podría ser una especie de maldición que puede recaer en cualquiera. 원한이 생기면 처음엔 자신을 그렇게 만든 사람에게 그 징후가 분출되다가 시간이 지나도 아무도 자기를 도와주지 않는다고 느끼게 되면 그 징후의 대상이 모든 사람에게 확장되게 돼 있어. Tampoco entendí nada. Es decir, que si el odio empieza a crecer, termina esparciéndose a más personas e incluso contra quienes no tienen la culpa. Entonces, algo muy malo debió pasar en la estación. Y aunque los culpables hayan pagado por hacer el mal, el odio y el rencor aún estarían en pie, afectando a otras personas que no tienen nada que ver. Además, el mismo Choi empieza a ver espíritus chocarreros de niños. Así también podemos ver que el embalsamador tiene algunos rasguños en la mano, tal cual como las víctimas anteriores, dando a entender que de alguna manera fueron maldecidos en la estación. En el peor de los casos morirán, pero quién sabe, quizás no lo hagan. Por su parte, María tiende a recordar un poco de su pasado y el orfanato, algo que en sí no es muy claro. Más adelante, Kim de nuevo es felicitada porque su noticia se había vuelto mucho más viral, y varias personas habían empezado a postear sobre las cosas paranormales que suceden allí, sin darse cuenta que también estaban indirectamente involucrándose con el rencor o la maldición de la estación. Kim se da cuenta del detalle, aunque lo deja pasar por alto porque la jefa Juanita le perdona sobre la demanda de la anterior noticia. Con eso, la nenilla menciona estar investigando sobre el pozo que existía antes de la estación. Juanita, al escuchar el dato, pide específicamente no investigar el caso y lo deje pasar. En otra escena vemos cómo una mujer es madreada por un niño fantasma. Así también Pedrito termina yendo con San Pedro a manos de otro niño fantasma. Y esto indirectamente era por la razón de haber entrado en la moda o tendencia de ser partícipe con la estación, tomándose selfies en el lugar donde suceden cosas del más allá. Aunque al final explicaré cómo mismo la maldición pasa de persona en persona, pero recuerden que Pedrito también leyó el número en el espejo. Bueno, por ahora, Sigan viendo. pero antes de continuar te invito a suscribirte al canal, deja tu tenebroso like, activa la campanita y ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas chéveres que no le tienen miedo al éxito. Gracias por tu apoyo, hormiguita. Seguimos. Choi en lágrimas cuenta que vio a una niña fantasma y leyó el número 0816, y desde entonces dice que los rasguños empezaron a aparecer y que luego de leer el número su cuerpo se sintió como si fuese poseído, preguntándose qué tiene que ver los números en todo el desmadre, ya que este podría ser el punto clave de la maldición. Sin embargo, Kim no cree ni madres del asunto y piensa que los números no tienen nada que ver. Pese a ello, Choi termina teniendo pesadillas con los niños, así como también con el pozo. Estoy asustado, Poncho. Seguidamente van en busca de María para averiguar algo más, pero esta última comenta lo que recordó y que los números en los niños en sí eran sus nombres, y al parecer los niños serían la razón del rencor que tiene la estación. Y la cosa se confirma cuando el hermano de María, el conductor, había encontrado un túnel debajo de la estación, mismo túnel que conecta al pozo, y en el pozo había un sinnúmero de huesos humanos, siendo estos de aquellos niños. Los mijos confirman la confirmación del túnel, el pozo y los huesos, de igual forma viendo a los espíritus en pena de los niños, sobre todo Choi. Dios mío, Señor, sálvame. Enseguida, Kim se da cuenta que los niños o la historia de los niños enterrados debe salir a la luz, y que de esa forma descansen en paz, y el rencor o la maldición desaparezca. No obstante, la jefa Juanita omite en publicar el caso de los niños del pozo. Es más, la suspende por no haberle hecho caso, y la razón era que había algo más oscuro detrás de todo esto, siendo la misma jefa que años atrás tenía conocimiento de los niños del pozo, y al final por órdenes de puestos mayores jamás terminó publicando la noticia, o bueno, también por sus propios intereses personales. Como la noticia no sale a la luz, Choi continúa siendo maldecido, por lo cual termina viendo a una niña fantasma. Justo en ese momento se topa con el embalsamador, el cual de alguna forma ya no tenía los rasguños como si haya salido de la maldición. Pero el mencionado comenta que transfirió la maldición a otra persona, y esta otra persona era nada más y nada menos que María. Y aquí se revela y se confirma que los números eran los nombres de los niños, y eso mismo era la clave para obtener la maldición, y que también era muy fácil de deshacerse de la huevada, solo haciendo repetir el número a otra persona.
La única regla era que esa otra persona debía tener conocimiento de la existencia de los niños o de lo sucedido en el pozo, y con eso más o menos justifican por qué otras personas ajenas a los niños terminaron sin vida, pues ellos de alguna manera tenían un odio o rencor, y como dije anteriormente, mientras el rencor crece más y más, termina adhiriéndose en terceras personas ajenas a la maldición. Ahora se preguntarán cuál es ese lado oscuro de la historia, ¿verdad? Sí. María, al ya estar maldita, cuenta o bueno, dice haber recordado todo lo sucedido en dicho orfanatorio. Primero, de todos esos niños, ella y su hermano habían sido adoptados por el tipo que tenía a los niños atrapados en el pozo, y como los dos hermanos habían sido los únicos en salir del pozo gracias al mismo tipo, el resto de hombrillos había ido con San Pedro al ser enterrados. No obstante, habían sido enterrados ya sin vida, porque aquel tipo del orfanato les había sacado todos los órganos, siendo así que en esas épocas se había estado manejando una especie de banda criminal robachicos con el fin de hacer puras mamadas, y el orfanato pues un disfraz bien hecho para camuflar la huevada. ¡Esos malditos! En ese lapso, Choi busca al embalsamador Chris, y así aprende a cómo transferir la maldición siendo la escogida Kim, la cual al siguiente día termina diciendo el número 0816. Obviamente Choi la engaña diciendo que es parte de su nuevo número telefónico. No, ya valió más. Ahora, Kim también aprende a cómo transferir la maldición, y al ver que su jefa Juanita se tomó todos los créditos de sus noticias, así también le había pedido la renuncia, y como también sabía de los niños del pozo, termina siendo la escogida para la transferencia, y Kim al final le da el cara a cara, logrando convencer de decir el número 0816, ahora siendo la víctima la jefecita. Fin. Así termina esta película. Esperemos que luego de la jefecita hayan podido dar a conocer la noticia de los niños y así terminar con toda la maldición, porque como recordarán, muchos indirectamente se involucraron en el desmadre por la noticia de los fantasmas en la estación, lo cual fue creado por la misma Kim. A lo largo de la trama, Kim no solo se enfrenta a los espíritus, sino también a su propia culpa y al dilema de hasta dónde vale la pena arriesgarlo todo por una noticia. La película no solo habla de fantasmas, sino del peso de los secretos y la responsabilidad y las cosas que la gente prefiere enterrar en silencio, igual que la estación, que sirve como metáfora de lo olvidado. Visualmente, la cinta destaca por su fotografía oscura y atmosférica, pasillos llenos de sombras, luces frías, reflejos y ecos que te hacen sentir atrapado en un lugar sin salida. El terror no depende tanto de los sustos rápidos, sino de la tensión y la sensación de que algo invisible te observa. Los fantasmas, sobre todo los niños, no son simples monstruos, sino reflejos de dolor, injusticia y soledad. Con todo eso, su atmósfera está muy bien lograda, pero el guión a veces cae en clichés del terror asiático y los personajes secundarios no tienen tanta profundidad. Sin embargo, su final cierra de forma inquietante y deja una buena impresión. Si te gusta el terror asiático con un enfoque más psicológico y emocional que de puros sustos, yo te la recomiendo ver, porque personalmente sí me gustó. Y con todo eso yo la califico con un 6 de 10. En todo caso, juzguen ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente en la ventana izquierda tienes nuestro anterior resumen. Hasta la vista, baby.